A partir del reciente colapso de Silicon Valley Bank, el periodista, escritor y economista Martin Wolf escribió un artículo en el Financial Times titulado "Los bancos están diseñados para fallar y a veces lo hacen", haciendo referencia a cómo los bancos siempre enfrentan el riesgo de los tan temidos bank runs, o cuando los ahorradores que depositaron su dinero en un banco lo retiran en manada y pánico al darse cuenta que un banco se dedica en principio a prestar el dinero de los ahorradores a terceros. Después que Silicon Valley Bank colapsara por un mal análisis de riesgo y la subsecuente fuga de capital, el banco Signature quebró también y por razones similares, mientras que los bancos First Republic y Credit Suisse tuvieron que recibir apoyo y liquidez de otros bancos comerciales de Estados Unidos y del Banco Central Suizo respectivamente. Al analizar desde el punto de vista contable cada uno de estos casos, nos podemos dar cuenta que esta aparente reacción en cadena que empezó con Silicon Valley Bank tiene más que ver con el nerviosismo del recuerdo de la crisis del 2008 que con la falta de solvencia bancaria generalizada. Aún así, las preguntas más importantes quedan. ¿Es este un sistema financiero eficiente? ¿Tiene sentido que el dinero de un ahorrador esté en riesgo solo porque así funciona la banca de reserva fraccional, es decir, cuando un banco comercial presta a un tercero el dinero de los ahorradores? ¿No sería mejor que alguien que solo quiere cuidar y guardar su dinero tuviera una alternativa más segura y quizás, ¿por qué no, descentralizada para ahorrar? ¿No será que el sistema financiero actual tradicional necesita una criptosolución? Todas estas preguntas las planteó inicialmente Satoshi Nakamoto en 2008 y entonces Bitcoin fue concebido. Pero justo estas exactas preguntas que dieron pie al nacimiento de Bitcoin se están planteando hoy otra vez, en pleno 2023. En otras palabras, parece que los astros se alinean a favor de Bitcoin, se alinean a favor de un renacimiento cripto. Veamos hoy entonces, sin olvidarnos de los ciclos de BTC, cómo es que se está gestando un muy favorable escenario para las criptomonedas en 2 puntos. Una alineación de planetas parecida al de la primera introducción de Bitcoin, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. No nos olvidemos de los ciclos psicológicos de los mercados tradicionales, ni de los ciclos emocionales de FOMO y FOD de las criptomonedas, tampoco de la manipulación de las ballenas, pero sí, parece que los planetas se están alineando para un futuro de mediano y largo plazo mucho más interesante y positivo para Bitcoin y el resto de las altcoins. Lo siguiente, una recomendación de inversión, no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... ¿Solo porque están quebrando bancos, según tú, los planetas se están alineando a favor de Bitcoin? Totalmente, pero empecemos a analizar esto desde lo general hacia lo específico y en los planos del corto, mediano y largo plazo. Veamos entonces cómo parece que los astros se alinean y cómo al final esto es el mejor escenario para Bitcoin y las criptomonedas en 2 puntos. Punto número 1. Renacen los catalizadores del origen y concepción de Bitcoin. La primera reacción en el precio de Bitcoin a raíz de las primeras noticias sobre el posible y después confirmado colapso del ahora extinto banco regional Silicon Valley Bank fue un ajuste a la baja de menos 10.45% en 2 días. Conforme se aclaraba el panorama, se buscaban culpables, los ahorradores se preguntaban dónde estaba su dinero y la Reserva Federal junto con el Departamento del Tesoro aseguraban que todos los depósitos de Silicon Valley Bank estaban seguros y cubiertos. Bitcoin desplegó una espectacular remontada desde $19,559 hasta $28,569 por BTC, o una recuperación de 46.07% en 10 días. Mientras que el oro y durante los mismos días solo subió 11%. Así es la verdad, maestro. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué Bitcoin inicialmente se ajustó a la baja y luego se recuperó con tanto ímpetu, potencia y fuerza? Contestando a la primera pregunta, Bitcoin se ajustó inicialmente a la baja por su correlación intermitente con los mercados tradicionales y en específico con el índice de S&P 500. El nerviosismo en los mercados derivado del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank provocó que todos los activos considerados de riesgo, incluidas las criptomonedas, fueran los más perjudicados por este nuevo contexto lleno de incertidumbre. Pero después vino la reacción de la Fed y la del Departamento del Tesoro. Junto con la reacción de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, o FDIC, por sus siglas en inglés, la reacción del Banco Central Suizo y los bancos más grandes de Estados Unidos como JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, donde estas entidades gubernamentales y privadas o bien declararon que los depósitos en las instituciones que habían colapsado estaban seguros o bien facilitaron liquidez a los bancos que más lo necesitaban. Ahora bien, lo importante de este punto es que nos recuerda, o más bien no es más que una reverberación de la crisis financiera global del 2008, es decir, instituciones bancarias colapsando y entidades reguladoras gubernamentales y financieras interviniendo para frenar el contagio o la crisis. La crisis financiera global del 2008
muy distinta a lo que está pasando ahora, joven Padawan. De acuerdo completamente con usted, maestro. En aquel entonces el problema era de solvencia. Los grandes bancos se habían involucrado en facilitar créditos hipotecarios a personas que simple y sencillamente nunca iban a pagar. Hoy el problema es más bien uno de liquidez, es decir, a raíz del nerviosismo provocado por el incremento en las tasas por parte de la Fed, los bancos más frágiles no pueden satisfacer los retiros de ahorradores por estar el capital invertido en muchas instancias en bonos de largo plazo. Pero el punto aquí no es que 2008 es exactamente igual desde el punto de vista financiero que 2023, sino que psicológicamente el contexto sí es similar. Diferente contexto financiero, mismo nerviosismo y mismas preguntas fundamentales. Exacto. En otras palabras, tanto en 2008 como en 2023 el sentir generalizado se manifestó y manifiesta en dos ideas. Número 1. El sistema financiero internacional, si bien ha fomentado el crecimiento económico global con desigualdad como costo, es intrínsecamente uno defectuoso, mejorable y con muchísimas áreas de oportunidad. No es posible que alguien que solo quiera ahorrar o guardar su dinero esté en riesgo de perderlo. Y número 2, los bancos centrales del mundo, sobre todo la Fed, parece a veces provocar más volatilidad que estabilidad. Es decir, más que suavizar los ciclos y minimizar a la incertidumbre, parece hacer más dramáticos a los primeros y acentuar a la última. Punto número 2. Se reescribe para siempre el futuro de largo plazo para la industria cripto. A pesar del repunte y la recuperación reciente, el corto plazo para Bitcoin no ha cambiado. Seguiremos viendo mucha volatilidad, en parte todavía por la correlación intermitente de Bitcoin con el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Las ballenas a su vez seguirán amplificando esta volatilidad con sus estrategias especulativas y los ciclos emotivos de FOMO y FOD en conjunción con fechas relevantes o más bien simbólicas como el halving, a concretarse en poco más de un año, continuarán definiendo el desempeño de Bitcoin y el del resto de las criptomonedas. Esto significa que el reciente incremento un bull trap. Desgraciadamente sí, maestro. Es altamente probable que la última recuperación de Bitcoin sea una falsa y que dentro de algunos meses regresemos a niveles sub $20,000 por BTC. Pero el objetivo de este punto en específico no es hablar del corto plazo, que como mencionamos se queda igual o intacto. El objetivo específicamente de este punto en el video es cómo el largo plazo de la industria cripto cambió para siempre. ¿Te refieres a que ahora existe menos incertidumbre existencial para Bitcoin en esta década y la que sigue, por ejemplo? Wow, a veces me sorprendes, pero sí, exactamente. En el año cero de la era Bitcoin 2008, cuando este fue concebido y su white paper publicado por Satoshi Nakamoto, se planteó la pregunta: ¿para qué sirven los bancos? Si solo provocan estos crisis por especular con el dinero de los ahorradores para después ser rescatados por entidades gubernamentales. Ahora bien, con lo que está pasando ahora, cuando bancos comerciales como First Republic ya fue rescatado por otros bancos comerciales y cuando Credit Suisse ya fue rescatado por el Banco Nacional Suizo, la pregunta no solo se vuelve a plantear, sino que por primera vez se contesta. Y la respuesta es que los bancos no sirven para nada, no. Pues no, si lo único que quieres es guardar tu dinero en un lugar seguro. En teoría, las ventajas de guardar tu dinero en un banco es que este te da una tasa de interés por el riesgo del banco prestar tu dinero a un tercero. Pero para empezar, la mayoría de la gente no conoce este riesgo y segundo, el interés que te da un banco para compensar dicho riesgo es tan bajo que más bien parece no existir o no importarle a nadie. A esto agreguemos el rol de la banca central, como la Fed, el Banco Central Europeo y en un ejemplo extremo, el Banco de la Nación Argentina, que imprimen dinero muchas veces imprudentemente, sobre todo en el caso argentino, para estimular a la economía y financiar el gasto público, pero al mismo tiempo incrementando el impuesto más difícil de esquivar o evitar, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces el problema no es solo los bancos normales, sino los bancos centrales también. Sí. Exactamente, un banco comercial, un banco común y corriente usa el dinero de los ahorradores y lo presta a un tercero, a veces en realidad hasta especula con este capital. Por su parte, los bancos centrales, a través de la impresión de dinero, ahora denominada formalmente quantitative easing, manipulan el valor del dinero en beneficio solamente de los que primero reciben este dinero fresco. Claro, pero a medida que este dinero va circulando, va perdiendo su valor. Exacto, Bitcoin y su blockchain sustituyen de tajo tanto a los bancos comerciales como a los bancos centrales. En lugar de tener el valor de tu capital, el valor de tus ahorros en un banco, ahora los podrás guardar en el registro público e inalterable de un blockchain. Y al mismo tiempo, en lugar de ser manipulado el valor de tus ahorros por una entidad central como la Fed o cualquier otro banco central, tu capital estará denominado en una divisa descentralizada topada a 21 millones, Bitcoin. Recapitulando entonces y para hacer énfasis en la importancia de estos tiempos, no solo es necesario reinventar a los bancos, sino a todo el sistema financiero.
financiero. 2023 es un año donde renacen los argumentos de 2008, los mismos argumentos que dieron nacimiento a la mayor disrupción financiera de la historia. Por eso Bitcoin es una revolución. ¡Despierten ya, jóvenes padawans! De acuerdo con usted, maestro, en conclusión, el futuro de corto plazo para Bitcoin y las criptomonedas sigue igual. Ciclos manipulados, especulación, FOMO y FOD. Pero las proyecciones para el futuro de largo plazo cambiaron para siempre. Además, se extinguieron las preguntas existenciales para Bitcoin. Totalmente. Ahora son las preguntas sobre el sentido de la existencia de Bitcoin las que empezarán justamente a experimentar su propia crisis existencial. Actualmente nos parecen ridículas algunas creencias y costumbres del pasado. Quizás la Edad Media es la que más amerite burlas por algunas de las supersticiones y tradiciones de entonces que ahora nos parecen primitivas y hasta salvajes. Sin embargo, sugerimos menos arrogancia y más modestia respecto a la Edad Media, porque así como nos parecen hoy ridículos nuestros antepasados, nosotros mismos y nuestras formas y costumbres serán el hazmerreír para la humanidad del futuro. Lo más seguro es que de lo que más se burlen nuestros descendientes sea del sistema financiero de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en marzo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes padawans, y que la cripto falsa los acompañe.